Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es César Aguilar. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD del CEAD de Yopal. Para nuestro curso de electromagnetismo de la unidad 3, para el desarrollo del ejercicio número 5, vamos a utilizar un simulador virtual donde vamos a hacer un experimento. El simulador es el siguiente, esta imagen, que me habla que el simulador es sobre Faraday, entonces en el cual queremos analizar el comportamiento que tiene en esta bobina si introducimos en un imán. Entonces vamos aquí a colocar un amperímetro. Entonces aquí lo que vamos a recrear es el principio de Faraday cuando él hizo el descubrimiento de introducir un imán dentro de una bobina, en este caso sí, dentro de las espiras, ¿sí? Que tiene el número de vueltas de la bobina. Entonces Faraday, ¿qué descubrió? En esa posición, si colocamos el imán en reposo, el amperímetro no va a indicar nada, igual que aquí el bombillo. La interpretación de este experimento se entiende es cuando el imán está en movimiento, cuando ingresa o sale dentro de la bobina, como lo vemos aquí. Al ingresar y salir de la bobina, recrea una corriente eléctrica así a través del campo magnético del imán, ya que el imán tiene un campo magnético propio, y eso hace que dentro de las espiras de la bobina tome ese campo magnético, ese flujo magnético y lo convierta, lo transforme a un campo electromagnético. Se genera un campo electromagnético o se induce una corriente eléctrica dentro eh, de la bobina, de las espiras de la bobina. Entonces al crearse ese movimiento es lo que recrea la corriente eléctrica. Y aquí vamos a colocar una bobina, ¿sí? Con menos vueltas o menos espiras que la abajo. Y vamos a ver el comportamiento que ya tiene. ¿Sí? Aquí vemos de que sí, sigue generando el campo magnético y del imán, sigue induciendo la corriente eléctrica, ¿sí? El campo electromagnético que toma las espiras de la bobina y sigue induciendo, indicando que el amperímetro. La única diferencia es que lo hace con menor intensidad. Entonces la pregunta es que conectar los terminales a la bobina de mayor espiras y introducir el imán. Y vemos qué sucede. Como les decía anteriormente en el experimento, vemos de que al pasar la bobina hace generar una corriente eléctrica que genera un campo magnético del imán que es capaz de encender el bombillo e indica que también el amperímetro en donde está la dirección del flujo electromagnético que se crea en las espiras de la bobina. Eso todo gracias a ingresar y salir de la bobina cuando el imán está en movimiento constante. Entonces, como vimos anteriormente, si está en reposo, el campo magnético que produce no es capaz de generar un diseño de una corriente eléctrica, como lo mostró Michael Faraday en sus experimentos. Aquí recreamos ese principio y vemos de que es afirmativo. Para la segunda pregunta, que es conectar las bobinas a la de la de menor espiras, ¿sí? la bobina de menor vueltas de espiras, y vemos el comportamiento. Como lo vimos en el ejemplo, ahí lo tenemos ingresando y saliendo de la mayor, y en la menor sigue incendiando el bombillo, pero con menos intensidad que lo hace en una bobina de mayor espiras. Tercera pregunta me dice, repite la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán. Vamos a invertir aquí la polaridad del imán y vemos qué comportamientos tiene. Analicemos nuevamente aquí con la polaridad. Vemos, sí, que está indicando, generando, y en el amperímetro me está indicando el voltaje, por decirlo así, o el flujo electromagnético, y al invertir la polaridad, vemos de que sí, sigue generando o induciendo esa corriente eléctrica con la misma intensidad que al tener el imán con la polaridad inicialmente planteada en el ejercicio. La única diferencia que tenemos aquí en el indicador de voltaje, en el amperímetro, es la posición en la que las flechas van a indicar hacia dónde la dirección del flujo que produce el campo magnético del imán. Que normalmente normalizamos el imán y vemos que empieza de negativo a positivo. Y si invertimos la polaridad, vemos que ya es de positivo a negativo. Es la única diferencia en la indicación que da el amperímetro, porque el resto me sigue generando la corriente eléctrica
el campo electromagnético alrededor de las espiras del imán. Tenemos los pantallazos de las evidencias. Ahora vamos a repetir la experiencia, pero aquí en la opción de utilizamos voltímetro, ahora voltímetro más la línea de campo. Aquí ya dibujamos las líneas de campo, normalicemos el imán. La línea del campo del imán, como lo miramos en los ejercicios anteriores, ya conocemos y sabemos de que el campo magnético propio del imán sale de polo norte e ingresa a polo sur, ¿sí? Sale de polo norte a polo sur la línea de campo. Es ahí donde, gracias a ese campo magnético que es propio del imán, las espiras de la bobina toman ese flujo, ese campo magnético del imán, y lo que hacen es, a través de sus espiras, inducir una corriente, lo que aparece un flujo electromagnético, como lo expresaba en la ley de Lenz, cuando relacionó que el campo magnético está relacionado con el campo electromagnético, que es donde induce una corriente. Y la induce en sentido contrario la corriente del campo, en este caso la FEN electromotriz que lo produce, pero entonces aquí vemos que está generando. Listo, compañeros, eso es todo. Aquí ya están las evidencias. Entonces, quedo atento a sus comentarios. Buen día.